Bueno, bienvenidos a este Facebook Live, esta transmisión que hacemos para conversar con todos ustedes. Para mí realmente es importante, es valioso tener este espacio de diálogo porque es la oportunidad de que nos puedan hacer las preguntas, que nos puedan cuestionar, que nos puedan manifestar sus inquietudes, también las propuestas que puedan tener para el municipio de Yarumal. Y bueno, que podamos estar obviamente conectados. Si de pronto tienen algo que decirnos sobre lo técnico, lo pueden dejar también en los comentarios. Si se está escuchando bien, si hay alguna situación, estaremos muy atentos. Hemos querido hacer este Facebook Live, esta transmisión en nuestras redes sociales, porque sin duda que es importante que mantengamos una buena comunicación con la comunidad. Nos hemos enfrentado en las últimas semanas a una serie de comentarios muy cargados de mentiras, de engaños, de confusión, de verdades a medias, que son otra forma de decir mentiras, y que es importante que la gente tenga de primera mano la información clara realmente de lo que está sucediendo, y que realmente pues siempre nuestro mensaje es que sepan que estamos buscando hacer todo lo que podemos por nuestro municipio, dando lo mejor que tenemos como personas, como administración. Obviamente tenemos errores, cometemos errores, tenemos dificultades, hay cosas que no están a nuestro alcance, el municipio tiene retos importantes que atender, pero siempre tratamos de hacer lo mejor por el municipio de Yarumal. Bueno, Cristian, buenas noches también para todas las personas que nos escuchan en sus hogares. Vamos a tocar temas muy importantes en este Facebook Live y uno de ellos es el que más ha generado comentarios en estos días y es acerca del empréstito de 22.000 millones de pesos. Cristian, iniciemos preguntando qué es un empréstito, que de pronto es una de las dudas que también tienen los que nos están viendo en esta noche. Sí, a ver, un empréstito es un contrato que puede hacer el municipio para adquirir deuda pública, para poder adquirir un crédito de naturaleza pública y que permita obviamente financiar proyectos de inversión. Este es un primer tema que es importante. Los empréstitos solo están destinados a proyectos de inversión. Y lo que se hace, lo que pasó en la semana anterior, es que para que el alcalde, en este caso yo, pueda ir y buscar suscribir ese contrato que se hace con el IDEA o con alguna entidad financiera, nosotros hemos buscado que sea con el IDEA, para poder hacer eso tenemos que tener una autorización previa por parte del Consejo Municipal, una autorización que dijéramos es una autorización política, más que una discusión técnica, más que una discusión incluso sobre las finanzas del municipio, realmente es una discusión política porque pues como de pronto lo podemos tratar más adelante, el código del régimen municipal del 86 que sigue vigente y que es la norma que hoy nos regula cuáles son las competencias del consejo y del alcalde, lo que determina es que la competencia del consejo es autorizar al alcalde para endeudarse y la competencia del alcalde es hacer esa contratación del empréstito, y es cuando se va a hacer la contratación del empréstito que hay que mirar que efectivamente cumplamos con los indicadores de solvencia, sostenibilidad de la deuda, que son los indicadores de capacidad de endeudamiento y capacidad de pago. Bueno, Cristian, una de las, quizá de las interpretaciones que también tenía la comunidad se basaba en este empréstito, que es lo que hablábamos, un contrato. eh, ¿Se tiene que realizar bajo proyectos estructurados o se realiza bajo qué términos o de qué manera se realiza también este empréstito? Ya que pues hubo un debate en el Consejo Municipal y ese debate también se sometía a una especie de proyectos que estaban desarrollados. Entonces, ¿cómo se realiza este tipo de proyectos? ¿Cómo se viabilizan para poder quedar en un empréstito como este? A ver, lo primero que hay que de alguna manera plantear a la comunidad es que nosotros desde el inicio de la administración, desde el inicio del año anterior, hemos destinado unos recursos importantes a adelantar consultorías, que son los estudios y diseños, para poder tener los proyectos en fase 3 y poderlos radicar las distintas entidades de gobierno. Con este empréstito nosotros esperamos financiar proyectos muy importantes, como por ejemplo el complejo de educación superior, pero también lo que tiene que ver con la pavimentación de vías urbanas, la intervención y mejoramiento y pavimentación de vías rurales, incluso la necesidad de cofinanciar, por ejemplo, los puentes que tenemos hoy formulados como el puente de Cedeño y el puente del corregimiento de la Loma, infraestructura educativa, también la adquisición de una volqueta, el plan maestro de acueducto alcantarillado de Llanos de Cuiabá. La realidad que hoy tenemos es que la gran mayoría de esos proyectos están
en fase 3 y están radicados ante las entidades del gobierno nacional o del gobierno departamental. Insisto, la Escuela Villa Fátima, por ejemplo, fue un proyecto que durante el año pasado lo actualizamos, que hoy está listo y que lo que estamos ya es buscando justamente esas opciones de financiación. Lo que tiene que ver con el proyecto de pavimentación urbana es un proyecto que de hecho tenemos un proyecto más grande, el proyecto que tenemos actualmente es como de cerca de 13.000 millones de pesos, pero en el DPS nos ha manifestado la posibilidad de financiarnos una parte de ese proyecto que equivale a cerca de 5.500 millones de pesos, es decir, un proyecto que ya se formuló, que está radicado, que incluso digamos que ha venido recibiendo las distintas revisiones técnicas, es decir, está listo, es el proyecto por ejemplo de pavimentación urbana. En el tema por ejemplo de Placahuella, el proyecto de pavimentación de algunos tramos en Placahuella para el corregimiento del reserva está formulado, está radicado desde noviembre del año pasado en la gobernación de Antioquia. El proyecto por ejemplo de pavimentación e intervención de la vía de Cedeño, la vía pues, tradicional Chorro Blanco Cedeño, es un proyecto que radicamos el año pasado en el INVIAS y que recibió incluso aval técnico. Los puentes están formulados, están totalmente listos. Solamente de este paquete de proyectos hay dos proyectos que aún están en fase de construcción, que son el Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado de Llanos de Cuiba, que está en este momento en estudios y diseños, una contratación que está vigente y que nos va a poder permitir pues tener todo el diseño de esta estructura para el acueducto de Llanos de Cuiba. Y lo otro es el complejo de educación superior, que evidentemente es un proyecto retador en su formulación incluso, y la principal dificultad que tenemos con este proyecto es que no tenemos lotes en el municipio, lotes públicos, luego nos toca adquirir un lote, entonces necesitábamos tener el cupo de endeudamiento para tener una fuente de financiación para la adquisición de ese lote. Ahora vamos a ir al Consejo Municipal a pedirle también que nos autorice la adquisición justamente del lote, y de una vez pues tenemos que tener los recursos previstos para la construcción del mismo. Es una consultoría que tiene ya los recursos asignados desde el presupuesto aprobado para este año y que se irá ejecutando en este momento. Pero entonces, digamos que en principio no es cierto lo que se ha dicho, que es que los proyectos no están formulados, que no están listos, no. La gran mayoría de proyectos están formulados, radicados, están en fase 3, les hemos hecho distintas acciones de concertación, de búsqueda de recursos. Solo tenemos dos proyectos que no están en esa etapa, pero que hacen justamente parte del desarrollo. Lo mismo es que los proyectos no siempre están en su, o sea, no siempre solamente incluyen su parte de la ejecución final, no. Un proyecto también incluye elementos de prefactibilidad. Por ejemplo, tener un lote es una necesidad para poder sacar el complejo de educación superior, pero para nosotros también ir y buscar ese recurso, pues lo que vamos a ir, es a ir a la entidad financiera y decir, mira, nosotros queremos construir un complejo de educación superior, vamos a destinar un recurso para esa construcción, pero también requerimos construir el lote y hace parte del mismo proyecto. Ahora bien, yo ahorita les citaba esa norma que es muy importante leerla y diferenciarla, y es el Código del Régimen Municipal del 86. Realmente es la única norma de nuestro ordenamiento jurídico de nivel nacional que regula las competencias del alcalde y del consejo. ¿Y qué dice esa norma? Lo que les mencionaba ahorita, que realmente al consejo lo que le corresponde es dar una autorización, que incluso puede ser un cupo global, como lo hacen las principales ciudades del país, como lo hace Medellín. La alcaldía de Medellín aprueba en su presupuesto anual, por ahí un artículo que dice, se faculta al alcalde de Medellín para suscribir empréstitos hasta por 2 billones de pesos para financiar proyectos de inversión del plan de desarrollo, punto. No se preguntan si los proyectos están viabilizados o no, porque no es la etapa en la que hay que preguntar ese tema. Sin embargo, hay un acuerdo del municipio de Yarumal que nos dice que sí hay que cumplir con un requisito, y es entregar al consejo un análisis de viabilidad y conveniencia social económica de los proyectos. Ese documento se le radicó al Consejo Municipal para la discusión de este proyecto, pero además de eso fue socializado por el secretario de Infraestructura, por la directora de proyectos y por la secretaria de Hacienda, donde se socializaron cada uno de esos proyectos. Ahora bien, entonces el Código del Régimen Municipal del 86 lo que nos dice es, cuando el alcalde va a suscribir la operación de crédito, ahí sí se requiere tener de alguna manera esos proyectos desagregados. Y es lo mismo que nos decía la idea y lo que el propio funcionario de la idea le respondió al consejo en la sesión en la que participó. Y es que él les decía,
cuando se trata de la autorización del Consejo, se puede aprobar de alguna manera unos proyectos generales, pero cuando ya se va a hacer la contratación, que es una cosa que ya hace el alcalde con la entidad financiera, ahí sí tenemos que tener los proyectos específicos con objeto de que puedan ser inscritos en el Ministerio de Hacienda, pero eso hace parte justamente del proceso que nosotros venimos siguiendo. Bueno, Cristian, aquí hablando también con base en los proyectos, hay una pregunta que se nos realiza precisamente en el en vivo y es, son 9 proyectos, los concejales debatieron que apenas están 3 en fase 3. Esto, pues precisamente lo responde hace un momento diciendo que se debe realizar unos estudios de conveniencia más allá de si están o no están en fase 3. Pero ¿tiene algún comentario que añadirle a ese comentario que hace un ciudadano? ¿Cuál es el comentario, perdón? Es el de alcalde. Son 9 proyectos, los concejales debatieron que apenas 3 están en fase 3. ¿Qué hay por decir de eso? Vuelvo e insisto, de esos 9 proyectos, 7 están en fase 3. Uno más está en este momento en la consultoría que lo lleva a fase 3, está ya finalizando su ejecución y muy próximamente va a estar en fase 3, que es el acueducto de Llanos de Cuiabá, y el otro es el proyecto del complejo de educación superior. Es un proyecto de alguna manera complejo porque requiere recursos no solo para su construcción, que es posterior a la fase 3, sino que requiere recursos para poderlo llevar a fase 3. ¿Por qué? Porque no tenemos lote. Entonces, al no tener lote, ese proyecto de alguna manera que tiene esas etapas incluidas. Pero vuelvo e insisto, los recursos para esa consultoría están ya previstos con la autorización del Consejo para poder adquirir ese lote. Vamos a tener el lote y entonces sería un proyecto que estaría listo en el transcurso del próximo semestre y que sería objeto de financiación justamente por este mecanismo de la tasa compensada con el IDEA. Alcalde, también hubo en los días del empréstito varios comentarios. Hubo uno que se suscitaba y es que este empréstito era irresponsable y la capacidad de pago de este mismo empréstito se calculó con base en supuestos muy optimistas. ¿Es verdad esto? Sí, a mí me parece importante responder a esta pregunta porque es una pregunta o es un comentario que salió en redes sociales que obviamente yo lo tengo presente, que nos dice que es irresponsable esta prórroga de crédito, pero yo lo que diría es que es irresponsable es el comentario. Y es irresponsable porque cuando se trata de calcular la capacidad de deuda del municipio, lo primero que se hace es calcularla con un escenario que es el escenario cierto. No se hace proyección de ingresos futuros, sino que se calcula con los ingresos que se lograron recaudar efectivamente, ni siquiera en esta vigencia 2025, sino en la vigencia anterior que fue la vigencia 2024. Ese comentario lo hizo una persona que de hecho fue concejal del municipio en el periodo pasado y que aprobó un empréstito que hoy, con los datos que tenemos, sabemos que era de hecho más irresponsable, si quisiéramos ponerle ese término, haberlo aprobado en ese momento, que lo que significa haberlo aprobado en este momento. Y voy a explicar esto porque con unas noticas que tengo aquí. De alguna manera el indicador más importante es el indicador de capacidad de endeudamiento, ¿cierto? Que es el indicador que se conoce como el indicador de sostenibilidad, que es deuda sobre ingresos corrientes de libre destinación. Cuando se aprobó por el Consejo Municipal en el año 2022 la aprobación de un crédito adicional por 11.000 millones de pesos, en ese momento el municipio tenía unos ingresos corrientes, los que sirven, no de libre destinación, ni siquiera los ingresos corrientes plenos, sino los que sirven para calcular la capacidad de endeudamiento según la norma, tenían unos ingresos corrientes de 21.186 millones. Si usted a eso le suma el 3% en 2023, el 3% en 2024, le da que en el 2024 los ingresos corrientes del municipio, solo con esa proyección del IPC, iban a ser de 22.476 millones. Significaba que sabiendo que el municipio 2024 iba a tener una deuda de 13.626 millones, significaba que cuando se aprobó ese empréstito en el 2022, los concejales debieron haber sabido que en el primer año de la administración siguiente el indicador de sostenibilidad iba a pasar a un 61%, que es tal vez el indicador más alto que hayamos tenido de endeudamiento en el municipio. El crédito que nosotros estamos planteando, el que se aprobó en este año 2025, se calcula sobre la base de los ingresos corrientes, insisto, del año pasado. ¿Cuántos fueron? 36.204 millones. Si usted a esos 36.204 millones le sube el 3% del 2026, del 2027 y lo lleva al 2028, le da
que a 2028 los ingresos corrientes van a ser de 39.561 millones de pesos. Y la deuda, el saldo de la deuda a esa fecha va a ser de 20.704 millones de pesos, porque habremos en estos 2 años y medio de gobierno que nos corresponden a nosotros, habremos saldado una parte importante de esa deuda. ¿Qué significa eso? Que el primer año de la próxima administración va a recibir una deuda que le implica en su indicador de sostenibilidad un 52%, es decir, este indicador que sale, insisto, de comparar deuda sobre ingresos corrientes. Entonces, si a ese término de irresponsabilidad vamos, insisto, era más irresponsable haber aprobado el crédito en el 2022, que iba a llevar al municipio a tener casi un 10% más de porcentaje de utilización de la capacidad de endeudamiento. Luego, el empréstito nuestro es un empréstito que ha sido considerado en términos de las capacidades que tiene el municipio. ¿Cuál es la realidad que hoy tenemos? Que los ingresos han crecido de alguna manera por encima del IPC, han crecido significativamente, y por eso, calculando incluso solamente con el IPC, la deuda es sostenible en el tiempo, y al próximo alcalde le va a tocar una deuda menos exigente, menos difícil de pagar de la que incluso me tocó a mí en el primer año de gobierno. Yo les diría lo siguiente: si eso no es responsable a la hora de asumir un crédito, entonces ¿qué es? Imagínense, yo estoy pensando ni siquiera en mí, sino que estoy pensando en que al próximo alcalde le toque un escenario en su primer año de gobierno y en los siguientes mejor del que me correspondió a mí. Eso significa una deuda responsable. Alcalde, seguido a eso también se abrió un debate importante con respecto a las obras, y ese crédito pues se debe realizar para que se hagan obras que generen más ingresos para el municipio. ¿Esto es correcto en el tema del servicio público? A ver, esa pregunta o ese comentario que estuvo en redes sociales realmente es un comentario muy bueno. Y yo diría, qué bueno que se hagan ese tipo de comentarios. Lo que pasa es que a veces puede haber un poquito de confusión, porque realmente son las reflexiones que nosotros nos tenemos que hacer. Ese comentario lo hace una persona que con seguridad tiene conocimientos de finanzas personales y de finanzas privadas, y sabe que uno, cuando hace un crédito, pues debe hacer un crédito que le genere ingresos a futuro, y no al contrario un crédito que le termine de alguna manera restringiendo sus ingresos en adelante. Yo entiendo eso bien, conozco un poco sobre finanzas privadas, yo invierto en la bolsa, entiendo qué significa hacer trading, conozco de alguna manera los principios financieros del sector privado, y creo que en parte esa filosofía hay que tenerla también en el sector público. Pero el sector público no es un sector donde lo que se busque sean retornos económicos o ganancias, sino que la rentabilidad que se busca es una rentabilidad social. Pero efectivamente, nosotros lo que hemos buscado con este empréstito es justamente hacer eso que nos están diciendo en ese comentario, es decir, lograr que la inversión que hacemos con deuda nos genere unos efectos en la economía y en la sociedad que después también permitan aumentar los ingresos del municipio. Ese es el sentido que hemos planteado. ¿Y por qué ese es el sentido? Porque pongámonos a pensar. De pronto uno a veces dice, ¿y qué tiene que ver un complejo educativo con el desarrollo económico y el empleo en Yarumal? Mira, tiene todo que ver. Gran parte de la potencia de nuestro municipio es que somos un gran centro de servicios y de comercio para toda la región. Aquí en la Universidad de Antioquia han venido a estudiar personas de Bajo Cauca, del Nordeste, del Norte, del área metropolitana, de Córdoba, de Urabá, de muchas regiones del departamento, incluso del país. Son personas que vienen y alquilan un apartamento, que comen en nuestros restaurantes, que buscan nuestros servicios, que terminan incluso viniéndose a vivir al municipio de Yarumal. Eso genera actividad económica y promueve la generación de empleo. Obviamente un proyecto como el de el complejo de educación superior ha sido también pensado para que genere dinámica en el sector constructivo y nos permita también ser un factor de reactivación de la economía. ¿Cómo así? Nuestro complejo educativo se está proyectando en la zona de expansión urbana del municipio de Yarumal. Es una obra de infraestructura pública muy poderosa, muy importante, que lo que va a hacer es dinamizar esos sectores, dinamizarlos para la construcción de vivienda, pero también que nos va a permitir tener unos mejores equipamientos y condiciones para más suelo de uso industrial en el casco urbano de Yarumal, porque nosotros tenemos que generar las condiciones de las empresas para que se puedan asentar en Yarumal.
El Plan Maestro de Acueducto Alcantarilla de los Llanos persigue el mismo objetivo, que las empresas se puedan quedar en los llanos de Codey, que puedan invertir aún más en ese corregimiento y que haya un escenario adecuado para que las empresas lleguen al corregimiento. Las vías rurales, vías terciarias, placahuellas, las pavimentaciones que estamos pensando en la zona rural. Si a algo le tenemos que apostar nosotros es a la competitividad rural. De hecho, ese es tal vez nuestro rezago, que mientras municipios como Santa Rosa y San Pedro de los Milagros lograron volverse muy eficientes y muy productivos en la producción de leche, en la porcicultura, en otros productos agropecuarios, nosotros nos hemos quedado un poco estancados en ese sector. Si tenemos mejores vías terciarias, vamos a tener mayor competitividad en la zona rural. Si tenemos una volqueta adicional, vamos a tener mayor competitividad porque vamos a tener mejores vías en nuestra zona rural. Si tenemos mejores vías urbanas, pero además la construcción de ese parque Rubén Pedradita, ese parque tan querido, nuestro querido Preventorio, pues vamos a también poder promover el turismo, un turismo regional, también un lugar de encuentro para las familias, y también estas son apuestas que generan dinámica económica y que generan desarrollo económico. Entonces, efectivamente, a pesar de que uno en principio no lo pudiera ver, porque recuerdo que en ese comentario nos decían, ¿por qué esa plata no se invierte en crear una empresa? Miren, hoy de alguna manera toda la visión académica sobre desarrollo económico local y sobre economía pública no se establece que sean los municipios los que tienen que, pues las entidades públicas, los estados, los que tienen que salir a crear empresas para competir con el sector privado. Al contrario, lo que se ha hecho en todos los lugares del mundo es dejar que donde los privados son mejores, pues sean ellos los que compiten, y el Estado lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que se generen esas inversiones. Condiciones como cuáles, como vías, como servicios públicos, como educación de la ciudadanía, lo que nosotros justamente estamos persiguiendo. Entonces, no sería pertinente o no es pertinente nosotros ponernos desde el municipio a, no sé, a poner una empresa de cualquier cosa. No, lo que nosotros tenemos que hacer es generar las condiciones al sector privado para que genere esas empresas. Ahora, ¿qué sí hemos hecho nosotros? Buscar fortalecer nuestro sector público. Y también eso lo venimos haciendo como administración. De hecho, creamos una empresa que se llama la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia, EDENORTE. Una empresa que está hecha no para competir con las empresas privadas, sino para competir en el marco del sector público, en los temas de planeación, en los temas de consultorías, en los temas de obra pública, en los temas de atención de vías, y de hecho es una empresa que hoy está creciendo en nuestro municipio. Nosotros estamos buscando que Aguas del Norte Antioqueño sea una empresa que crezca, que cada vez le dé mayor potencial a nuestro municipio, que el hospital de Yarumal siga creciendo, que el propio INDER lo haga a su manera. Hemos venido buscando también opciones, por ejemplo, de PSH, de pequeñas centrales hidroeléctricas, que nos permita generar ahí una fuente de recursos adicionales. Entonces, en esta respuesta un poco larga, yo lo que les diría es, justamente esa es la visión que nosotros tenemos. Los recursos nos tienen que servir para apalancar el desarrollo de nuestro municipio, que a la larga se convierta en mayores ingresos para Yarumal. Pero eso se hace desde la lógica del sector público, que obviamente está determinado. O sea, yo pues invito también a quienes nos sigan a que busquemos información. Por ejemplo, hay un libro maravilloso de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, sobre la economía del sector público. También hay autores nacionales, autores colombianos bastante, como Juan Camilo Restrepo, por ejemplo, bastante dedicados a este tema de la economía del sector público. Cristian, había otro, de pronto, una reflexión que hacía la comunidad cuando escuchaba 22.000 millones de pesos, una cifra muy alta. Eso nos lo van a cobrar en impuestos, nos van a subir los impuestos, y pues es una duda que tiene la gente. También vamos a subir los impuestos del municipio de Yarumal a causa de este empréstito de 22.000 millones de pesos. No, nuestra decisión, y la hemos planteado en varios momentos, es no subir lo que le corresponde al municipio, en una decisión que toma el alcalde junto con el consejo, y es no subir las tarifas de los impuestos. Nosotros no vamos a subir las tarifas de los impuestos, al contrario, el año pasado redujimos las tarifas de industria y comercio, que se va a ir dando de forma gradual. Vamos a quedar con las tarifas más bajas, tal vez del departamento, y de las más bajas del país en industria y comercio. Vamos a hacer un ajuste tarifario a la baja o de alguna manera a la normalización en el impuesto predial apenas tengamos la actualización catastral. ¿Qué sí estamos haciendo? Y es importante, estamos haciendo fiscalización tributaria, y es que todo el mundo pague lo que le corresponde pagar. Va a pagar menos porque la tarifa va a ser menor, por ejemplo, en industria y comercio, pero debe pagar lo que le corresponde pagar.
Esto a veces es difícil de entenderlo, pero realmente es de un nivel de justicia y equidad tributaria demasiado importante y son cosas que tenemos que lograr. Miren, nosotros en Yarumal tenemos personas, por ejemplo, negocios. Usted tiene un negocio idéntico, ponga el caso que sea, un supermercado. Tiene dos supermercados muy parecidos en sus ventas. Y hay un supermercado que nos paga 100 millones de pesos de impuestos y hay otro que nos paga la tarifa mínima como si fuera una tienda pequeñita, una tienda de barrio. Obviamente, entiéndanme la comparación. Esto no le conviene al municipio. El municipio tiene que tener equidad. Si tenemos dos empresas que son similares, que venden similar, pues nos deben pagar similar los impuestos, no nos deben evadir los impuestos, no nos deben eludir los impuestos. Y nosotros lo que hemos buscado siempre es generar cultura tributaria, porque realmente ahí es donde está el potencial de desarrollo de Yarumal. Que no simplemente los vivos se aprovechen para no pagar, sino que el municipio tenga la capacidad para que todo el mundo pague lo que le corresponde con tarifas más bajas. Alcalde, por acá al interno nos hacen una pregunta muy interesante y lo consideran estratégico hacer el énfasis de comparar el valor del empréstito, los 22.000 millones de pesos, en relación al valor de los proyectos que se van a gestionar a partir de estos 22.000 millones de pesos. Sí, nosotros hemos planteado que estos 22 mil millones de pesos nos van a permitir apalancar proyectos cercanos a los 116 mil millones. Apalancar en distintos esquemas de financiación. Digamos que lo primero que hay que decir es que este empréstito de hecho es mejor de los que hemos suscrito antes porque partimos de que vamos a tener una tasa de interés mucho más baja, IBR más cero. Hubo créditos en la administración anterior que se contrataron al IBR más 4,2. En este caso estamos buscando que la idea nos financie todos estos créditos, nos suma todos estos créditos y partirían del IBR más cero. Pero además la gobernación nos ha dicho, inicialmente la cofinanciación que les ofrecemos es un 20%, que ya es un recurso importante. Pero también el gobernador lo que nos ha dicho es, además de esa cofinanciación, hay otros sectores, otros proyectos en los que nosotros vamos a cofinanciar entre el 80 y el 100% de los mismos. Entonces, justamente lo que estamos buscando es que estos 22 millones de pesos se nos puedan convertir en una gestión que pueda llegar cerca de 116 mil millones. Cristian, hay varias personas en el feed del en vivo, pues que le envían muchas felicitaciones, le recuerdan muchas personas otras obras de las que también hemos hablado. Hay alguien que precisamente habla acerca del puesto de salud y del puente sobre el río del corregimiento La Loma. Yo entiendo que hay una gestión que ya está un poco desarrollada sobre esto, de pronto nos salimos un poco del tema de los 22.000 millones de pesos, pero yo quiero que le respondamos a esta persona muy valioso el comentario que nos hace desde el corregimiento de La Loma acerca del puente, de la vía y del puesto de salud que hay en el mismo corregimiento. Vale decir pues que en el corregimiento de la Loma hemos tenido una situación de orden público muy compleja en los últimos meses. Es un tema que para mí ha sido bastante doloroso, que espero muy pronto poder ir al corregimiento. Realmente he querido ir en varios momentos y pues no me lo han permitido. Pero obviamente que llevamos a toda la comunidad de La Loma en el corazón. Allá hemos compartido momentos muy especiales, hemos rumbeado, hemos bailado, hemos conversado sobre el desarrollo de nuestro municipio y contarles, uno, que está muy próximo en las próximas semanas a iniciar el mejoramiento del puesto de salud del corregimiento de La Loma, una intervención que nos va a permitir darle dignidad a este espacio de salud tan importante para toda la comunidad y para nosotros. Lo segundo es que ya nosotros hicimos los estudios y diseños para el puente del corregimiento de La Loma, unos estudios y diseños que ya están radicados en la gobernación y que nos han expresado de la gobernación el compromiso o la disposición de cofinanciarnos o financiarnos la ejecución de este proyecto. Realmente yo pienso que todos tenemos que cruzar los dedos, poner nuestras oraciones para que logremos que la gobernación nos cofinancie este proyecto. Sin embargo, de no llegar a pasar, pues justamente en el cupo de endeudamiento, pues tenemos un cupo dispuesto para este tema de puentes que pudiera ser utilizado en la intervención del puente de la Loma, pero esperamos realmente que la gobernación nos cofinancie ese proyecto y que pueda ser una realidad en los próximos meses. Alcalde, también por aquí hacen varias preguntas, está siempre loco el interno, el en vivo, y yo quisiera que responda directamente esta, que vuelve y retoma al tema del empréstito de 22.000 millones de pesos, y es, ¿cuál es su percepción sobre las personas que están en contra de este empréstito? Mi percepción, qué pregunta más dura. A ver, no, yo
Mi percepción es que vale, lo primero que hay que decir es que nosotros respetamos profundamente a todas las personas que nos hacen algún comentario. Yo jamás, incluso cuando he querido responder a los comentarios en redes sociales, lo hago porque me incomoden, porque me molesten, no, lo hago porque quiero de alguna manera transmitir un poco de información que de pronto no le hemos logrado explicar y que es importante. Por ejemplo, hubo un comentario en redes sociales muy importante que nos decía que por qué no, en vez de construir una nueva infraestructura, buscamos construir en el seminario de abajo el complejo de educación superior o ocupar los espacios de otros lugares. Yo respondí a ese comentario contándole primero que nosotros justamente hemos buscado esas alternativas, evaluamos el tema en el seminario de misiones extranjeras, que es el seminario que conocemos como de arriba, evaluamos el tema en el seminario de abajo. El propio director de infraestructura educativa visitó el seminario de abajo y nos dijo, alcalde, realmente esta infraestructura no cumple las condiciones, sería más costoso incluso repotenciarla que construir una infraestructura nueva y más costoso, hablamos de muchísimo más costoso de lo que significan las capacidades del municipio. Obviamente que pues uno desearía poder recuperar ese espacio. De hecho, yo fui al Ministerio de Justicia, hablé con el propio ministro y me dijeron, alcalde, es posible que cuando se termine la controversia jurídica que hay frente a ese proyecto de la granja penitenciaria, ese lote y esa propiedad pueda pasar al municipio, pero no es una realidad que vaya a ser cercana, no va a ser próxima. También mencionaba en ese comentario que realmente nosotros tenemos ocupadas un montón de infraestructuras hoy existentes, la escuela Epifanio Mejía, ocupamos la Pedro Pablo, ocupamos el San Luis, también hay dominicales, también hay sabatinos, bueno, hay un montón de programas los fines de semana y en contrahorario, y sin embargo nuestras instituciones requieren realmente cada vez mayores espacios porque tienen jornada única y porque incluso varios de los programas extracurriculares se desarrollan en los fines de semana. ¿Con esto qué quiero decir? Que sin duda que para mí no es un problema que nos hagan comentarios, que nos comenten cosas, al contrario me parece que es importante. Yo he llamado a los jóvenes de Yarumal a ser críticos, pero justamente el ejercicio de la crítica implica un ejercicio de responsabilidad y es indagar y buscar la información de forma adecuada. Y por el otro lado, entonces, ¿qué veo? Veo a unos actores políticos dedicados a comentar, a cuestionar a la administración, pero lo hacen con mentiras, lo hacen con engaños, y eso sí de alguna manera que me incomoda. Me parece que esas personas que lo que buscan es generar desinformación, que lo que buscan es mentir a la comunidad y que lo que buscan es frenar el desarrollo del municipio, si no le aportan y no le hacen para nada bien a Yarumal, y la verdad es que me parece que esas personas están obrando de forma equivocada, están obrando en contra de los intereses de Yarumal y están asumiendo un papel de malos ciudadanos. Aquí podemos dar la discusión que ustedes deseen. Incluso recuerdo que había por ahí un video del debate del empréstito en la administración anterior. El concejal Virgilio decía si hay ocasión, decía algo así como si hay ocasión de discutir algún tema puntual, pero discutiéndolo pues de alguna manera con sentido de pertenencia por el municipio lo hacemos, si no pues no lo hagamos, algo así planteaba él y yo creo que es la misma posición que nosotros planteamos en este momento, abierta siempre la posibilidad de conversar sobre todos los temas, pero nuestro rechazo más enérgico y más enfático a las mentiras que se le han dicho a la comunidad, porque prácticamente todo lo que se le ha dicho es mentiras. Se le ha dicho que el crédito no es sostenible, no está bien en términos financieros, que se han calculado escenarios muy optimistas de ingresos y cada una de esas cosas es falsa, empezando porque el cálculo de la capacidad de endeudamiento inicial parte de los ingresos ciertos del municipio y solamente se aumentan con el IPC. Se le ha dicho a la comunidad que es que los proyectos no están completos, no están viabilizados y por un lado eso es introducir una mentira en la discusión, porque es que en la discusión del Consejo no se requiere que los proyectos estén en fase 3, sino que los proyectos estén viabilizados en el banco de proyectos y poder justificarlo, lo cual hicimos, pero además la gran mayoría de esos proyectos realmente sí están en fase 3. Se le ha dicho a la gente que el crédito no es responsable y cuando lo comparamos, pues podemos mirar, como lo decía hace un rato, que realmente sí es responsable. Se le ha dicho a la gente que no hubo discusión, que no hubo debate, y eso también es una cosa que es mentira. Lo que pasa es que de pronto se evade el hecho de que el Consejo tiene un proceso de trámite. El Consejo
tuvo una socialización del proyecto de acuerdo donde el secretario de Infraestructura y la directora de proyectos explicaron cada uno de los proyectos que queríamos sacar adelante. La secretaria de Hacienda explicó lo que tenía que ver con el marco financiero, se les entregaron todos los documentos a los concejales. Después de eso hubo un primer debate en comisión, que es un primer momento en el que todos los concejales tienen la oportunidad, y obviamente los que hacen parte de la comisión, pero todos los concejales pueden participar de la discusión, solamente pueden votar los de comisión, pero todos pueden participar de la discusión, y ahí era otro momento para tener aún mayores claridades. Y luego se tuvo una sesión donde estuvo el funcionario del IDEA y también se habló de este tema del empréstito. Y por último fue el debate ya para tomar la decisión y para votar, donde se plantearon los argumentos. Ese debate se caracterizó porque no hubo argumentos de fondo en contra del empréstito, simplemente algunos argumentos buscando como formalidades, buscando ponerle trabas, buscando asumir de alguna manera o enredar la discusión, pero no argumentos de fondo, y eso se notó en esa discusión del segundo debate. Entonces sí hubo debate, sí están los proyectos, sí es sostenible el crédito en el tiempo, sí es una decisión responsable. Luego, que insisto, esas personas que lo que hacen es decir medias verdades, juntar una verdad con varias mentiras, confundir, pero realmente creo que le hacen mucho daño a Yarumal, porque además son personas que no lo hacen porque estén interesados, tengan un interés legítimo en participar de la discusión pública, sino porque lo que están haciendo es defender intereses particulares políticos, y que esos intereses realmente lo que buscan acá muy simple, y es no dejarnos gobernar, incluso hasta si pueden sacarnos del ejercicio de gobierno para ellos poder volver a llegar a la alcaldía, y realmente eso me parece una mezquindad absoluta. Alcalde, retomando los comentarios acerca del empréstito, y había uno muy importante que quizás es muy técnico, y pues también hay posiciones técnicas en cuanto a esto, y es: alguien decía que no era posible que Yarumal asumiera esta deuda por 22.000 millones de pesos, ya que los ingresos corrientes de libre destinación eran de 11.299 millones. El asunto es, ¿en cuánto están ahora nuestros ingresos corrientes de libre destinación y por qué este dato no es exacto? Porque tengo entendido que para sostener la quinta categoría deberían haber sido más de 19.000 millones de pesos el año anterior. Entonces yo quiero que de pronto le hagamos claridad a este ciudadano que quizá no tenía el dato correcto. Sí, realmente pues el dato no era claro. A ver, los ingresos corrientes de libre destinación del municipio el año pasado fueron cercanos a los 21.000 millones de pesos. Este año de alguna manera estamos esperando llegar por lo menos a los 23.000 millones de pesos en ese concepto que son los ingresos corrientes de libre destinación. Pero el concepto del que se asume la deuda son los ingresos corrientes en general. Como les decía ya hace un rato, dijéramos, para incluso no hablar de las proyecciones, porque los ingresos se proyecta que van a crecer significativamente, los ingresos corrientes a 2024, es decir, los recaudados efectivamente a 2024 fueron de 36.204 millones de pesos. Y se espera obviamente que estos ingresos en estos próximos años, solo si se calculara con IPC, crecieran a cerca de 40.000 millones. Sin embargo, insisto, los ingresos de Yarumal se han comportado históricamente mucho mejor que el IPC, a porcentajes incluso cercanos tal vez al 15%, así que muy seguramente en los próximos años vamos a tener un crecimiento significativo de estos ingresos corrientes. Y precisamente en la misma discusión también se suscitaba acerca de la gobernación de Antioquia y la situación con la actualización catastral. De pronto, conectándonos a la pregunta que hacíamos ahorita acerca del aumento de los impuestos, ¿cuál es la relación entre la actualización catastral, los ingresos corrientes de libre destinación y pues este tema de los impuestos? De pronto es un poco técnica la situación en este momento, pero es también para que tengamos la claridad de cómo funciona un poco este tema del empréstito y de la función pública en cuanto a los impuestos y la actualización catastral. La actualización catastral es un proceso que viene haciendo la gobernación de Antioquia. Ellos contrataron unos operadores para hacer la actualización catastral. Legalmente la actualización catastral se tiene que hacer cada 5 años. Si mal no recuerdo exactamente el tema normativo, cada 5 años. La última actualización catastral del municipio se hizo hace
aproximadamente 10, 11 años, luego que hay un rezago en esa actualización catastral. Y esa actualización sin duda que nos va a generar un crecimiento de los ingresos relacionados con el impuesto predial. Ahí hay que aclararle unas cosas a la comunidad, y es que para las personas que vienen pagando su impuesto tradicionalmente, la ley establece un régimen de transición que hace que los incrementos sean menores. Pero quienes, por ejemplo, construyeron y no le han pagado al municipio, o sea, aparece un lote cuando ya hay un edificio, esas personas sí van a tener unos incrementos que son un poco más significativos. Justamente, de alguna manera, la ley lo que establece es que hay como una especie de castigo por no cumplir y no haber pagado adecuadamente sus impuestos. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que pensar que en los próximos años vamos a tener unos ingresos corrientes mayores por cuenta de la actualización catastral, pero no solo por cuenta de la actualización catastral. Nuestro impuesto de industria y comercio viene creciendo significativamente. Las acciones de fiscalización tributaria en industria y comercio han demostrado que son efectivas para el crecimiento de este ingreso. También esperamos que se genere una reactivación del sector de la construcción y eso nos permita tener unos mayores ingresos por licencias de construcción, por derechos de construcción. Asimismo, se va a empezar a aplicar plusvalía. Todos estos factores van a hacer que la deuda sea aún más sostenible en el tiempo, que sea aún que el municipio tenga aún mayor capacidad de pago para poderla asumir. Sin embargo, les insisto en una idea. El análisis que se hace de la capacidad de endeudamiento se hace sin considerar estos ingresos adicionales. O sea, el que yo les hice ahorita, cuando yo les digo es que en el 2024 la deuda que se adquirió en el 2022 implicaba un 61%, mientras que la deuda que nosotros estamos adquiriendo para el primer año de la próxima administración, que es el 2028, va a ser de un 52%, es decir, casi 10 puntos menos, siendo más sostenible, más responsable, siendo mejor. Ese cálculo lo hacemos contando con los ingresos corrientes, solamente con un aumento del IPC. Es decir, ahí no contamos ni la actualización catastral ni ningún otro ejercicio que vayamos a adelantar para poder fortalecer nuestros ingresos. Continuemos. Dicen por aquí, hay un comentario, y muevo un poquito la cámara, de pronto ahorita nos toca cambiarle la batería a la cámara, y es, en otras administraciones también se ha prestado plata para otras cosas, se ha suscitado a veces sobre la necesidad de esas otras cosas, y yo sé que usted ya nos hizo un análisis suficientemente profundo de por qué este empréstito es diferente a los otros empréstitos que se han contratado antes, pero si había un comentario que yo quiero que le responda al ciudadano, y es que este empréstito era mayor a todas las deudas que se han adquirido en las últimas administraciones juntas. Y yo quiero que le respondamos al ciudadano en cuestión de también lo que significa pues, la inflación, lo que significa cómo cambia el dinero y la usabilidad del dinero. Sí. A ver, dijéramos en aras de toda la discusión que primero no es cierto ese argumento que se ha dado de que es que este es un empréstito que equivale a lo que han prestado las 4 administraciones anteriores. No, eso es un análisis muy pobre porque siempre usted tiene que traer a valor presente el valor que se tuvo hace muchos años, porque obviamente el precio o el valor del dinero en el tiempo no es el mismo. Se había afectado especialmente por un factor que se llama la inflación, que digamos que nosotros medimos la inflación con un índice que se llama el índice de precios del consumidor o el IPC. Yo hice ese análisis. Dijéramos que en términos del análisis básico del valor del dinero, estamos hablando de que 22.000 millones de pesos equivale más o menos a lo que se ha adquirido en deuda a valores actuales en las últimas 2 administraciones. Uno diría, ¿sigue siendo mucho? Sí, sigue siendo representativo, pero este es un primer elemento. Es mentiras cuando se dice que equivale a 4 administraciones anteriores. Es un engaño, es falso ese argumento, es un argumento más pobre en términos de análisis. Si se trae valores presentes, estamos hablando solamente de 2 administraciones. Pero es que tampoco esa es la forma de analizar el valor de la deuda, porque es que la deuda no se analiza en relación al IPC, sino que se analiza en relación a los ingresos que va a tener el municipio. Yo aquí no tengo, digamos, la proyección de ingresos hacia los próximos años, pero no sé si la puede abrir, pero mientras que la abro, les respondo dándoles un dato.
simplemente calculando los ingresos corrientes que tuvimos en el año pasado, más el IPC, vuelvo e insisto, es el dato que estoy dando, la deuda nuestra va a ser más baja en relación a los ingresos corrientes que incluso la deuda que se asumió en la administración anterior. Luego, lo que quiero puntualizar con esto, pues aquí no tengo el dato, de pronto en un momento se los puedo dar más específicamente, es que en términos de los ingresos corrientes, que es como se debe hacer este análisis, nuestra deuda es más equilibrada que la deuda anterior. Alcalde, y también nos hacían por acá una pregunta importante, y es, y yo quiero que nos la responda, y si de pronto tiene tiempo para buscar el dato o que nos lo aclaren, y es, suponiendo que se desembolsen los 22.000 millones de pesos, que sería también a causa de una buena gestión, ¿cuánto sería destinado al servicio de la deuda el próximo año, 2026? Ese es el archivo que no tengo. Se los voy a compartir y para ver si lo podemos abrir en un computador para darles exactamente esa información que me están pidiendo. Pero sí decirles un elemento frente a ese tema. Del empréstito, porque un poco la pregunta me pareció que iba para allá, el empréstito solo se puede destinar a inversión. El empréstito solo se puede destinar a inversión. Nuestro servicio de la deuda en este momento es un servicio de la deuda cercano a los 3.600, 3.700 millones de pesos. En los próximos 2 años de nuestra administración, el servicio de la deuda va a crecer significativamente. Y va a crecer, ¿por qué? Primera razón de su crecimiento, porque los créditos o una parte de los créditos adquiridos en la administración pasada apenas se van a empezar a pagar este año y los próximos años, porque fueron créditos con periodo de gracia. Luego que nosotros vamos a tener que asumir un servicio de la deuda mayor en nuestra administración, en primer lugar, en relación a los créditos de la administración anterior. Pero en segundo lugar, claro que el servicio de la deuda se va a aumentar en nuestra administración porque también vamos a responsablemente asumir parte del servicio de la deuda desde ya. El crédito que nosotros vamos a hacer no va a ser con periodo de gracia. No va a ser con periodo de gracia y eso entonces hace pues que sea un crédito mucho más responsable. Yo quiero aquí con el dato nos preguntaban uno en relación a los ingresos corrientes del municipio. Miren, si nosotros tomáramos el análisis en términos de los ingresos con la proyección, o sea, una cosa es los del IPC que ya se los he mencionado y la otra cosa es con la proyección de crecimiento de ingresos que nosotros tenemos. Pues entonces, vuelvo e insisto, en el 2024 los ingresos corrientes fueron 22.476 millones y teníamos una deuda de 13.626 millones de pesos. Nosotros esperamos, pongo de ejemplo el año 2028 porque va a ser el primer año del próximo gobierno, esperamos que los ingresos corrientes en el 2028 sean por lo menos de 72.000 millones de pesos, porque va a haber un crecimiento en nuestros ingresos. Es más o menos el comportamiento histórico que ha tenido el municipio. Si lo hiciéramos solo con IPC, pues ya les dije, serían 36.000 millones de pesos y sería una deuda más sostenible porque sería el 52%. Pero entonces imagínense, hagamos el cálculo aquí de cuánto implicaría si nuestros ingresos son justamente los que estamos estableciendo. En el 2028 los ingresos corrientes de libre destinación están previstos que sean 72.870 millones de pesos. Y para 2028 la deuda va a estar en 20.704 millones. Si usted a eso le divide los ingresos corrientes que estamos proyectando, que son 72.870 deudas sobre ingresos corrientes, significa que tendríamos un porcentaje de endeudamiento de apenas el 28%. Entonces, cuando nos preguntan eso, a 2028 esperamos que los ingresos corrientes sean de 72.000 millones. Ahora, nos preguntan en 2026, ¿cuál es la proyección que tenemos? La proyección que nosotros tenemos en el plan financiero que se le entregó al Consejo Municipal es que vamos a tener en el próximo año
que asumir unos pagos de deuda, unos pagos de deuda, eh, unos pagos de deuda correspondientes a cerca de 8.000 millones de pesos. Vuelvo e insisto, ¿por qué vamos a tener que asumir un valor de la deuda tan significativo? Primero, por responsabilidad, porque si nosotros no le estamos transfiriendo la deuda a la siguiente administración. Y segundo, porque se empieza a pagar a partir de este año el servicio de la deuda justamente de esos 11.000, pues del crédito que se asumió con esa autorización que se dio de 11.000 millones de pesos. Alcalde, tras esta gran exposición que nos ha hecho acerca de este tema del endeudamiento sobre los 22.000 millones de pesos, yo quiero que empecemos ya a saltar la página porque ya vamos sobre la hora de la transmisión y yo quiero que hoy recibimos una noticia muy positiva, que ya hemos estado hablando de ella hace unos días, incluso el gerente del hospital ha comentado que estábamos en gestión de lo que hoy ya es una realidad. Yo quiero que nos cuente cuál es esa primicia que le tenemos hoy a la comunidad de Yarumal, que es sumamente importante, pero le voy a pedir un segundito y también le voy a pedir un segundito a las personas que están en la transmisión, que voy a cambiar por acá la batería de la cámara antes de que nos quedemos a oscuras. Que estamos en vivo nuevamente. Ahora sí, alcalde, cuéntenos cuál es esa gran primicia que le tenemos hoy al municipio de Yarumal, súper importante, que los ya 140 conectados la tengan y le puedan contar al resto de la comunidad cuál es esta gran primicia. Es que el día, el día de mañana vamos a tener una visita muy importante en el municipio, pero más allá de esa visita, la noticia es que el día de hoy nos entregaron o nos notificaron la resolución del Ministerio de Salud asignándonos los recursos para el resonador magnético. Un equipo biomédico que es demasiado importante para nuestro Hospital San Juan de Dios de Yarumal, un proyecto que en total va a estar cercano a los 8.000 millones de pesos. El ministerio nos asigna un recurso por 6.000 millones, de pesos, pues cerca de 6.000 millones, que nos va a permitir potenciar aún más nuestro hospital de Yarumal, pero además que es un peldaño más, un pasito más para lograr llevar ese hospital que tanto queremos, que es el orgullo de los yarumaleños. Ojalá que se convierta en un hospital de tercer nivel. Hoy estamos trabajando para que en los documentos que saca el Ministerio y la Secretaría de Salud del departamento, de alguna manera asignando las competencias de los hospitales, el hospital de Yarumal pueda quedar como un hospital de tercer nivel, y este es un paso muy importante, además de un servicio realmente valioso para la comunidad. Entonces es una gran noticia que tenemos para los yarumaleños y que se vuelve otra realidad, otra gestión cercana a los 6.000 millones de pesos, que va a ser una realidad que va a llegar muy pronto a nuestro municipio. Precisamente, alcalde, tomando conciencia de este tema acerca de las gestiones, yo quiero que le digamos a la comunidad que está conectada en este momento cuánto suma en promedio, yo sé que no tenemos el dato exacto, las gestiones que hemos realizado en miles de millones de pesos en el año y 6 meses que lleva en curso esta administración, que no es una cifra pequeña. El año pasado logramos gestiones cercanas a los 25.000 millones de pesos. Cuando digo gestiones, ¿qué significa? Son recursos que no estaban en nuestro presupuesto y que han ingresado a la alcaldía o algunas de las entidades públicas del municipio, es decir, recursos adicionales. El año pasado logramos 25.000 millones de pesos. Este año, yo ya no recuerdo en cuánto va la cuenta, yo di un dato en el video, que no sé, Ale, si me lo recuerdas, hablábamos como de 13.000 millones, más o menos, pero entonces más estos 6.000 millones, estamos hablando de más de 20.000 millones de pesos a mitad de este 2025. Es decir, estamos ya logrando llegar a una gestión cercana a los 20.000 millones de pesos a mitad del año, cuando el año pasado logramos 25.000. Realmente es un gran resultado de gestión. Yo les diría algo a todos quienes nos escuchan.
Miren, gestionar recursos es de las cosas más duras que puede haber y las cosas más inciertas que puede haber. Uno formula un proyecto, técnicamente está bien, lo lleva a un ministerio, como ya nos ha pasado, nos lo devuelven por una coma, por un punto, por una fecha, nos lo devuelven por cosas absolutamente intrascendentes, hay que subsanarlo, hay que volverlo, hay que corregirlo, hay que insistir. Nos ha ocurrido que nos dan viabilidad técnica y que no logramos la asignación de recursos, como nos ha ocurrido, como por ejemplo este proyecto razonador que tenía
quiero decirle a los germaleños que no es posible tener todo resuelto en un año y 5 meses, que es el que acabamos de cumplir, aunque sí tenemos acciones en cada uno de esos sectores. En ese sentido nosotros hemos sido coherentes, hemos dicho, nos vamos a comprometer con estos temas y en cada uno de los temas que dijimos que nos íbamos a comprometer, hoy tenemos acciones y resultados que demostrar, pero los resultados se logran de a poco. El caso del resonador, proyecto que iniciamos desde el principio del año pasado, todo su proyecto técnico, que ya tenía de alguna manera aval técnico, que nos decían hace meses, está para firmar el ministro, está para firmar el ministro. Nosotros insista, persista, siga adelante, es desgastante, pero hoy es una muestra de que realmente las cosas se pueden lograr y que esta administración va a lograr los resultados esperados. Cristian, vamos a ir ya cerrando el live, ya llevamos más de una hora en vivo, 8:13 minutos, entonces ya va siendo hora de ir dejando también descansar a toda la comunidad. Tenemos mucha información y la iremos comunicando en los próximos días acerca de todo. 2 preguntas para que vayamos ya terminando. 1, ¿cuál es la garantía de que estas obras que vamos a ejecutar con el empréstito y las que se están gestionando, si vayan a terminar en contratistas con la capacidad de ejecutarlas y que no deje de pronto grandes problemas o pérdidas como en algún momento se suscitó con obras que hay en el municipio de Yarumal que cambiaron de contratista hasta 2 y 3 veces? Pues a ver, digamos que las garantías son las garantías institucionales, administrativas. Realmente bregar a los contratistas no es nada fácil. Yo tampoco pues puedo decirles mentiras en eso. Pero nosotros sí tenemos una garantía adicional. Y es que no tenemos que ir a contratar por medio de EDUs de otros municipios, de las cuales el municipio no va a tener seguramente control más adelante. Nosotros, nuestra contratación en general, en el marco que nos permita la ley, se va a ejecutar por intermedio de Edenorte, nuestra empresa de desarrollo territorial de Yarumal y Norte Antioqueño, que es una institución que es ya hoy referente en la región y aún referente en el departamento, y vamos a buscar en la medida de las posibilidades que los contratistas sean yarumaleños, que sean personas ligadas al territorio, que no sean personas externas. Yo tengo una gran ventaja y quiero insistirlo. Yo llegué a la alcaldía de forma independiente, yo no tengo deudas económicas, yo no tengo que poner un contratista porque es que le debo plata. Yo llegué con absoluta libertad y si en algo he buscado es, primero, que tengamos contratistas responsables y segundo, que ojalá sean todos de Yarumal. Habrá obras que por alguna razón no pueda cumplirse esta situación, incluso porque a veces la ley no nos lo permite, pero en lo que la ley no lo permita, en lo que la norma no lo permita, vamos a buscar que sean yarumaleños y que sean yarumaleños responsables, cumplidores, buscando que tengamos las mejores condiciones de ejecución para los yarumaleños. A hoy hemos adelantado una serie de obras importantes y yo creo que nos ha ido bien, la ejecución se ha hecho dentro de los tiempos y pensamos que esa va a ser la regla que va a continuar en adelante. Bueno, también tenemos por acá una pregunta acerca del turismo. Yo sé que usted nos está diciendo que vamos a tener un próximo live acerca de desarrollo económico y es súper importante sacarlo adelante para que la gente también conozca, los yarumaleños y las yarumaleñas conozcan hacia dónde se está proyectando el municipio de Yarumal, y es en cuanto a turismo. Pero yo quiero que hoy, que estamos hablando de obras, que estamos hablando de proyectos, nos cuente un poquito acerca de la obra que se va a realizar en la vereda de Corcovado, que es enfocada al tema turístico y también pues en pro del desarrollo, porque en Corcovado también se está haciendo un segmento de placa huella muy importante también para la comunidad, precisamente en potenciar inicialmente potenciar ese pequeño corazoncito que es la vereda Corcovado en cuestión turística. Eso me permite decir algo, y es que otra de las cosas que le prometimos o que comprometimos nuestra palabra con la comunidad era que nuestras acciones de gobierno no iban a tener una orientación política o politiquera. Y yo creo que en Corcovado hemos cumplido. En Corcovado algunas personas nos acompañaron, pero la mayoría de las personas no estuvieron con nosotros. De hecho, fue una vereda a la que yo ni siquiera fui en campaña. Vine a conocer hace poco porque inauguramos una remodelación a la escuela, una remodelación muy bella, porque le dimos 20 millones de pesos a la institución educativa y la institución junto con la comunidad hizo maravillas con ese recurso. Los niños tenían que ir a la escuela llevando tarritos de agua porque no tenían con qué vaciar el baño, porque no tenían los servicios básicos, y le hicieron una adecuación muy bella a esa escuela de Corcovado y estuvimos allá con la comunidad. Y hemos priorizado una obra que venimos trabajando en ella desde el año pasado, pero digamos que lo público tiene retos, y es que priorizamos los recursos de regalías ambientales para una infraestructura turística, ecoturística, en el DRMI de Ventanas,
ahí muy cerca, en Corcovado, a esa cascada Santa Bárbara, bellísima cascada Santa Bárbara de nuestra reserva natural, ahí contigo a la reserva Los Magnolios, donde tenemos especies vegetales como las orquídeas, fauna como los felinos, incluso se ha avistado el jaguar, especies de ranas maravillosas, el alma negra que es icónica de este bosque de niebla que tenemos en esta zona. Le vamos a construir una infraestructura turística, un deck, algunos otros elementos para potenciar el turismo en esta zona, y por eso también estamos potenciando y trabajando en esa placa huella para que tengamos unas mejores condiciones de acceso a la vereda. Cristian, ya para que vayamos cerrando el live, también decirle a las personas que están conectadas que sigan la página de Facebook del alcalde, Cristian Céspedes, la pueden seguir ahí en ese mismo instante para que pues también estén enterados de todas estas gestiones que venimos realizando desde la alcaldía de Yarumal y precisamente las que viene realizando el alcalde. Yo quiero que le envíe a la comunidad alcalde en este momento un mensaje de confianza, que ha sido lo que hemos defendido desde que iniciamos la campaña de 2023, que le dé a la comunidad confianza que esos 22.000 millones de pesos de empréstito, más allá de los 116.000 millones de pesos que se están comprometiendo en gestión, van a ser para Yarumal y que se van a ejecutar con total confianza en nuestro municipio, buscando que estos proyectos también mejoren la calidad de vida de los yarumaleños y yarumaleñas. Pues a ver, ojalá yo pudiera de alguna manera transmitirle a la gente lo que pienso, ojalá la gente pudiera poder leer mi mente y mis sentimientos. Yo adelanté un proceso político de cerca de 10 años, lo hice con las uñas, de forma independiente, sin dejarme comprar de posibles financiadores, sin dejarme orientar el proceso político de ningún exalcalde ni de ningún liderazgo político, más allá del equipo que logramos articular, un equipo diverso, amplio, importante, al que le agradezco tanto el ejercicio político como hoy el ejercicio de gobierno, porque gracias a los secretarios, a los directivos, a los servidores, colaboradores de la alcaldía y las demás entidades es que logramos cada una de las cosas. Pero nosotros hicimos ese proceso para transformar a Yarumal y hoy estamos más que nunca enfocados en lograr esa transformación. No es fácil, no es fácil. Y yo creo que yo nunca le prometí a la gente cosas engañosas. Yo recuerdo alguna vez hablando en un parqueadero con algún mecánico, algún miembro de la comunidad, y yo le decía frente a ese tema, como le decía, por ejemplo, a la gente en el barrio La Inmaculada, en una reunión masiva, yo les decía frente al tema de desarrollo económico, no hay soluciones mágicas, y hoy vuelvo y lo digo, no hay soluciones mágicas, y nosotros no tenemos el as bajo la manga, lo que tenemos es que generar procesos para que cada vez más logremos tener desarrollo en nuestro municipio. Y frente a este proyecto, todas estas obras están pensadas para servirle a Yarumal. Nosotros aquí, y mi paso por esta alcaldía no está pensado para yo lucrarme, no es eso lo que me mueve, no es lo que me apasiona. Yo no me metí a la alcaldía por un tema de vanidad personal ni por un tema de intereses económicos. Yo decidí buscar ser alcalde de Yarumal porque estoy convencido de que podemos aportar la transformación de este municipio y que el liderazgo que representamos realmente es lo que le sirve a Yarumal. Nosotros no debemos estas obras, no se las tenemos que pagar a ningún financiador, no se las tenemos que pagar a ningún exalcalde, porque llegamos de forma independiente y esa es la principal garantía de confianza para los yarumaleños. Y vuelvo y le reitero mi palabra de que nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte para hacer las cosas de la mejor manera y que estos recursos que vamos a invertir van a ser bien destinados y se van a ver materializados en obras para el progreso, el desarrollo y el bienestar de todos los yarumaleños. Y estén seguros que así va a ser. Creo que además, en nuestro caso, nosotros siempre le hemos dicho a la comunidad que nosotros no esperamos solamente ser alcaldes de Yarumal, sino que nosotros queremos lograr tener un proceso político que vaya mucho más allá. Y esa es otra de las condiciones. Yo no voy a hacer las cosas mal para que mi municipio me lo reproche. Yo espero que Yarumal, cuando terminemos este proceso, no nos agradezca, porque ese es el ejercicio que tiene que hacer cualquier alcalde, pero sí nos reconozca el trabajo, el esfuerzo, y también a partir de ese reconocimiento pues podamos seguir construyendo juntos este mejor vividero que queremos hacer y que podamos unidos lograr hacer que Yarumal tenga el progreso, el desarrollo, el bienestar, la tranquilidad que todos queremos. Bueno, Cristian, ya siendo 8:22 de la noche, 111 personas conectadas.
agradecerte, porfa, también por estar aquí, que le digas a la comunidad, porfa, era lo que te quería decir, pues que se conectó a las personas que están en el live, también para que remitan esta información que les hemos dado hoy, que Yarumal está siendo bien gobernado, que estamos trabajando porque sea un mejor vividero, y también pues para que cerremos este live que tuvimos con nuestra comunidad. Bueno, yo lo primero que quiero es agradecerles a todos por sacar este tiempo, hace un poquito largo, pero qué bueno podernos escuchar, poder recibir sus preguntas. Yo después voy a volver también al live, voy a mirar esas preguntas que de pronto quedan ahí pendientes y trataré de responder algunas de ellas y seguramente serán objeto de otras conversaciones. Y los invitamos para que en próximas transmisiones también nos acompañen. Tenemos otros temas importantes de los que hablar, desarrollo económico, tenemos que hablar del tema de pavimentación urbana, que es un tema del que tanto habla la comunidad, tenemos que hablar de los temas de seguridad, de desarrollo de nuestro municipio. Agradecerles a todos por estar acá y recordarles siempre que el mayor potencial que nosotros tenemos para sacar a Yarumal adelante no son 22.000 millones de pesos de un empréstito, no es el presupuesto de un municipio, no son los recursos de un gran empresario. Realmente lo que nos puede potenciar para tener el desarrollo que Yarumal merece y que Yarumal necesita es estar unidos. Es unidos que hacemos de Yarumal un mejor vividero. Una feliz noche para todos y muchas gracias.